Hola, bienvenidos a los 5 minutos de nuestra conversación de fin de semana. El fin de semana que le llaman en Estados Unidos el Labor Day, el Día del Trabajo. Curiosamente, aunque todo el movimiento sindical de los hermanos Flores Magón inició en Estados Unidos, es el único país del mundo donde no se celebra el 1 de mayo. En muchas naciones se celebra el 1 de mayo, pero en Estados Unidos, por cierta razón, es en septiembre. Pero cada año, desde hace 2 décadas, esta fecha se ve opacada o eclipsada por un aniversario más del 11 de septiembre. Más ahora, unas semana y media después de que Estados Unidos saca sus tropas de Afganistán tras 20 años, que fue la razón de mandar soldados a ese país donde efectivamente estaba el líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, quien se atribuyó los ataques terroristas en Nueva York. Curioso, la guerra en Afganistán le acarreó a Estados Unidos casi 9,000 muertos. Pero solamente, aunque vimos muchas calcamonías en los carros, mensajes que decían en inglés, no vamos a olvidar, esto 11 de septiembre nunca se va a olvidar, etcétera, solamente las escuelas en 17 estados, Georgia uno de ellos, es donde se enseña a los niños en las clases de historia un capítulo sobre lo que pasó el 11 de septiembre del 2001. Los demás estados, la mayoría del oeste y del centro, no enseñan a los niños la historia de septiembre 11. O sea, lo quieren sepultar en un pasado olvidadizo. Y eso, pues, para un país guerrero, para un país que prometió nunca olvidarlo, en boca de su entonces presidente George W. Bush, pues es algo diferente. El mismo Donald Trump en sus 4 años no dejó de insistir que su administración iba a ser enfocada a detener a los países y ataques terroristas. Ahora el terrorismo nos llega de otra manera, en ataques cibernéticos, en boicots, en cierta manera comerciales. Desde septiembre 11, Estados Unidos ya no es el mismo. Yo lo viví. Yo trabajaba en Turner Network Televisión. Llegué muy temprano a la oficina en Techwood y los ataques ocurrieron a las 9 de la mañana. Curiosamente, siempre como empleados, nosotros tenemos de 1 a 3 monitores en cada cubículo, en cada oficina, y yo tenía CNN. Entonces, obviamente, pues casi vi el segundo, tercer ataque en vivo. Y me refiero al segundo porque el primero, cuando chocó el primer avión con la primera torre, ese lo grabó un empleado que estaba visitando Nueva York para un programa de intercambio de ver cómo arreglaban las alcantarillas, el sistema pluvial de una comisión francesa. Y escuchó un ruido muy aturdente y volteó la cámara hacia las torres terroristas y logró captar el primer ataque. Y mucha gente pensaba que había sido una explosión en un inicio, porque solo se vio el estallido. Pero ya en ese ángulo específicamente, ya se vio que había sido un avión el que había llegado. Y después, pues ya nos tocó ver casi en vivo el segundo y el ataque al Pentágono que se grabó desde la cámara de una gasolinera que está cruzando la calle.
Y así fue una pesadilla. En esa época la cadena Turner Broadcasting System, todavía propiedad de Ted Turner, en aquella época, en gran parte, se había hecho el merge con Time Warner, estábamos 5 años después de hacer el merge, pero Ted Turner tenía mucha influencia todavía en los canales, pertenecía al board de directors y etcétera. Pero, básicamente, y disculpen que me pasé 40 segundos, perdón, se convocó a una sesión emergente en la empresa y se decidió hacer una redacción y un set de televisión para CNN en un búnker bajo el suelo para en caso de una guerra, un ataque a Estados Unidos. Y se hizo y está en la parte norte de la ciudad de Atlanta y existe y está operando secretamente. Time Warner mantuvo la idea y la siguieron ahora que la adquirió AT&T, la telefónica, con mayor razón. De hecho, le agregaron más tecnología. Y bueno, cosas de la vida, imponerse a un nuevo estilo. Les mencioné que esta fecha, estos acontecimientos cambiaron al país y a muchos países en el mundo. En cuanto a la seguridad en los aeropuertos, yo jamás me había quitado los zapatos. Ahora en ocasiones casi me desnudan. Entonces es una época diferente. Pero remontándome a ese día específicamente, y siento como si hubiese sido ayer, yo tenía que ir a las salas de Master Control a avisar cada semana que teníamos una franquicia que se llamaba Nuestra Película Favorita y se hacía por votación a través del internet, se daban 3 opciones y ya una vez teniendo el ganador avisábamos cuál era la película. Entonces se hacía todo el protocolo de programarla, poner los tiempos, los patrocinadores, etcétera. Rick Pérez me dice: Francisco, falta mucho para que vayas a redacción y hoy es un día muy triste. Pero me acaban de hablar del corporativo de Turner. Rick Pérez era el vicepresidente de programación y era el único que tenía derechos a hacer cambios al aire. Y yo era su representante en Master Control, porque obviamente el vicepresidente no va a cruzar de un edificio a otro para hacer un cambio. En ese momento no se aceptaban correos electrónicos, la decisión era contundente. Estaba yo trabajando en TNT Latinoamérica, teníamos Cartoon Network con varios feeds, varias señales para el mercado, el canal Boomerang, CNN Financial News Network, CNN Sports Illustrated, estaba también Turner Classic Movies, estaba también pues una infinidad de canales de la cadena Turner Broadcasting, Time Warner, y me dice Rick, y en un papel me firmó, es la orden de cambiar todas las señales de los canales de películas, excepto Cartoon Network, que está enfocado a los niños, para poner CNN directo. Fui corriendo, estaba Bob Protzman, lo recuerdo perfectamente, uno de los coordinadores de Master Control, jefe de todos los satélites, el señor Bob Protzman, y de inmediato le avisa a Bob Hudson y todos los operadores y cambian la señal. Pero eso fue en cuestión de minutos. El primer ataque fue a las 9 y fracción hora de Atlanta. Antes de las 10 de la mañana ya teníamos todas las señales a nivel mundial, incluido CNN International. Headline News, pues obviamente tenía reportes cada hora, fue el único canal de noticias que se mantuvo así. Y pues la triste noticia que el mundo tenía que conocer: los ataques terroristas
que marcan septiembre en los Estados Unidos como una fecha que se quedó para siempre, 11 de septiembre. Y en los calendarios se marca 9/11. O sea, los americanos primero te ponen una fecha, el número del mes, luego el día y al último el año. Y lo hicieron de intento porque 9/11 es el número de emergencia. Cuando hay una emergencia y marcas a las operadoras para pedir ayuda, se marca 9/11. Entonces, eso nos dejó marcados a todos, principalmente porque el estar trabajando en una cadena que transmite las noticias a nivel mundial, que es la cadena que acostumbró al mundo, como decía Ted Turner, a vivir en una villa. Decía que el mundo ya era una villa, un pueblo. ¿Por qué? Porque ya todo se sabía en cuestión de 10, 15 minutos. Aunque ese pueblo estuviese al otro lado del mundo, gracias a la televisión satelital está pasando eso. Y eso se hizo más rápido ahora, gracias a la proliferación de los celulares. Entonces, Estados Unidos, pues, ha iniciado una serie de cambios que no se sienten porque la economía de los Estados Unidos está planeada para sobrevivir 50 años si tiene algún cataclismo económico. Y sí, septiembre 11 se vio que tristemente fue el inicio de ese cataclismo. Y aunque aún así es la economía más poderosa del mundo, ya va dando muestras de que su influencia está disminuyéndose. Ya dejaron Afganistán, que era un gasto superfluo, inoperante. A ver cuántas posiciones más deja Estados Unidos. Y lo curioso es que las dejan y las toman los chinos y los rusos. China no es rico económicamente hablando. Lo que pasa es que Clinton, ante los conflictos de la plaza de Tiananmen en 1987-88, Clinton trató de ayudar a China para evitar que pasaran esos problemas y la declaró la nación más favorecida comercialmente hablando. Entonces China empezó a crecer, pero Estados Unidos le dijo a China: mira, nos vas a maquilar 98% de los productos, pero no vas a poder sacar todas las ganancias. Vas a comprar con esos dólares deuda pública. Y ahí fue donde Estados Unidos empezó pues realmente a reacomodar su deuda. O sea, Estados Unidos aumenta el techo de su deuda, saca más dinero a la circulación, pero no lo siente, porque esa deuda inmediatamente es comprada con dólares que tienen los chinos. Y los chinos aún así tienen muchos dólares en sus bancos, China y Japón, Alemania. Pero el día que los saquen, que los quieran mover, ese día sí afectarían al mundo entero, económicamente hablando. Entonces, China, pues por eso quieren hacer, o ya tienen, su sistema de moneda encriptada, tipo Bitcoin, ya en China ya se usa. Y gran parte de esa moneda que se mueve es ese dinero que tanto ganan vendiéndole servicios y maquilándole productos a los Estados Unidos. Pero para no salirme del tema de septiembre 11, en lo que me quede de vida, nunca voy a olvidar esos edificios. Ese día lloré. Ha habido 2 fechas en mi vida después de la muerte de mis padres
en las que he llorado incansablemente. El terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México, en el cual estuve cubriendo las noticias. Cubrí la noticia, pero al oír las voces en los edificios de gobernación, tanto edificio fragmentado y derribado por el sismo, y escuchaba a la gente gritar pidiendo ayuda, sepultada en los edificios. Lloré. Ese día lloré. Como lloré en un jardín del campus de Techwood, de la empresa Turner Broadcasting System, Warner Media, y como vaya cambiando de nombre seguirá siendo la misma para mí, que me tocó trabajar con el fundador Ted Turner y gente maravillosa. Lloré después de pasar ese documento a los encargados de Master Control para poner de manera indefinida la señal principal de CNN mostrando la caída de las torres, y de allí sucesivamente Discovery Channel, History Channel, todos los canales hicieron lo mismo. Es más, muchos no tenían cámaras en vivo y lo que hicieron fue usar la señal de CNN que nosotros teníamos. Pero contar esto no es fácil. Cada septiembre que vivo, desde el 2001, o sea, 20 años ya, gracias a Dios, es recordar algo que me será imposible de borrar en mi memoria por lo que me quede de vida. Unos ataques injustificados. Yo entiendo, mucha gente dice, no, es que Estados Unidos interviene militarmente hablando en otros países, pero ya cuando vives en este país, te das cuenta que esas intervenciones son hasta que de plano ya se rompió por la otra parte el punto de diálogo. Pero respeto las opiniones de los demás. Yo voy a respetar a este país. Yo soy de los que nunca he olvidado, y Estados Unidos tiene que mantener su papel de líder en controlar la paz mundial, porque el día que lleguen otras fuerzas a movilizar o a manipular las decisiones en el mundo, va a ser peor. Lo estamos viendo en Afganistán. Ya las mujeres no tienen derechos. Ya las mujeres dejaron de ir a la escuela. Y apenas van 2 semanas. Y ya han ejecutado de las maneras más estúpidas, que les digo que las entierran en un hoyo paradas, les dejan la cabeza de fuera y ahí les escupen, tiene sus micciones sobre ellas y las dejan morir de inanición y de deshidratación. Y ya han matado casi 200 de esa manera. Los talibanes llegaron a acabar con Afganistán. Y lamentablemente tienen países que lo siguen, que les ayudan con dinero, con armas, y la religión, que respeto mucho las religiones, la religión que crece más rápido en el mundo es la religión musulmana. Ahí se las dejo de tarea. Muchas gracias, disculpen que hice de los 5 minutos 20 minutos, pero tenía que decirles lo que traigo adentro. Este 5 de septiembre. Y mañana no se celebra el Día del Trabajo. Se celebra el inicio de una recordación de lo que pasó
hace 20 años. Gracias. Buenas noches.